acompañarnos una vez más. Así es que pues vamos a dar inicio. Espero que tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz, porque vamos a estar escribiendo algunos textos de la Escritura que nos van a ayudar a comprender y a experimentar lo que es el asombroso perdón de Dios. Bien, pues vamos a orar y daremos inicio entonces. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites disponer de este tiempo para reflexionar en tu palabra, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo y que nuestras vidas, Señor, sigan siendo revitalizadas, nuestra fe siga siendo renovada día a día a través de esa comunión contigo. Oramos rogando que perdones, por favor, Señor, toda ofensa, todo pecado, y en esa sangre preciosa que Jesucristo, tu Hijo, derramó en la cruz del Calvario, limpies nuestros corazones y todo nuestro ser. Bendícenos, Señor, danos el entendimiento, la comprensión y también la aplicación a esta palabra tuya que has preparado para nosotros. Lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito para que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 32. Salmo 32, y vamos a estudiar el tema titulado El asombroso perdón de Dios. En las semanas pasadas estuvimos viendo en cuanto a la necesidad de arrepentirnos, de poder estar a cuentas con Dios, pero hoy vamos a ver lo que es el perdón de Dios, ¿verdad? Para que podamos vivir día a día bajo esta bendición, bajo esta gracia, que es el vivir delante del Señor sin culpa, sin acusación, sin vergüenza, sin nada que moleste nuestra conciencia, y todo eso gracias al perdón que hay en Cristo Jesús. Así es que en este tema, el asombroso perdón de Dios, vamos a leer los versos del Salmo 32, los versos del 1 al 5. Salmo 32, versos del 1 al 5. Bien, y dice así la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, ahora después de haber el rey David cometido ese pecado de adulterio y de asesinato, él escribe, como habíamos dicho, el Salmo 51 y este Salmo 32, que es la experiencia de alguien que al reconocer su pecado, pues va ante el Señor, lo confiesa, se arrepiente y recibe de parte de Dios, pues algo que es increíble, que es el perdón, ¿verdad? El perdón completo de todos sus pecados. Entonces, en primer lugar, vamos a repasar un poco este aspecto de el precio amargo del pecado, el precio amargo del pecado. Ahora, ¿por qué? Porque no podríamos nosotros valorar lo que es el perdón de Dios hasta que entendamos lo que es el pecado, sus consecuencias y lo grave que es en cuanto a esa ofensa para con el Señor. ¿Cuál es el problema más grave del hombre? Es el pecado. El problema más grave del hombre es su propio pecado. ¿Y cuál es la necesidad más grande del hombre? El perdón de Dios. La necesidad más grande del hombre es el perdón de Dios. Entonces, tenemos que ver, por un lado, la importancia, las consecuencias que conlleva el pecado escondido, el pecado no confesado. Ahora, debemos de saber que el pecado escondido no puede coexistir con la paz interna, punto. Aquel pecado que se esconde, aquel pecado que se disimula, aquel pecado que no se confiesa ante el Señor, nos va a impedir experimentar esa paz interna que solamente Dios puede dar. Y esto le pasó al rey David. Él durante un año aproximadamente estuvo guardando, escondiendo esa falta, ese pecado, hasta que fue confrontado por el profeta Natán, a quien Dios lo envió, y entonces el rey David reconoció su pecado, que había pecado contra el Señor, lo confiesa y recibe de parte de Dios el perdón. Obviamente hubo algunas consecuencias, ¿verdad? Pero en cuanto al perdón, él fue restaurado y continuó gobernando el rey David. Bueno, ¿cuál es el precio amargo del pecado? Bueno, el pecado tiene como una ruta, ¿verdad? Pero aquí el rey David
habla de, en cuanto al pecado, usa 4 términos, y comenzamos en el verso 1. Usa transgresión, ¿verdad? Para referirse al pecado. Luego también habla, ahora, pecado. Versículo 2 menciona iniquidad, y finalmente en el verso 2 habla de engaño. 4 términos para describir lo que es el pecado. Entonces, transgresión significa rebelarse, desobedecer a Dios. Pecado significa errar el camino. Iniquidad significa un comportamiento torcido hacia una perversión. Y engaño, mentira o el autoengaño. Ahora, estos términos pues, nos permiten entender un poco más la magnitud y lo grave y las consecuencias del pecado. Entonces, el pecado tiene una ruta, pero que va en picada, va para abajo, así es. El pecado nunca podrá acercarnos en ese sentido hacia el Señor, ¿verdad? El pecado siempre nos separará de Dios y tiene una ruta que va en picada. Entonces, por ejemplo, comenzamos cuando ofendemos al Señor, nos rebelamos, eso es transgresión, nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Luego, dejamos el camino que Dios trazó para nosotros, que es la senda de justicia, porque Dios tiene una senda de justicia para sus hijos. Pero cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es errar el camino y nos apartamos de esa senda de justicia de Dios y vamos hacia una senda totalmente equivocada. Luego llega a nuestra vida la culpabilidad, porque siempre el pecado ocasionará internamente una confusión de emociones y de sentimientos, porque así es el pecado, ¿verdad? El pecado produce falta de paz, el pecado acarrea vergüenza personal, el pecado trae culpa, trae acusación, trae falta de gozo y esa falta de fe. Y también, obviamente, el pecado, pues, le abre la puerta a Satanás para que nos esté acusando. Y cuando uno se siente acusado, pues uno simple y sencillamente comienza a estancarse. Aparte hay en el Salmo 32, y vamos al último libro de la Biblia, en donde aquí se nos señala algo de lo que hace Satanás en la vida de los creyentes porque él los está atacando, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11 dice aquí, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Bueno, cuando un creyente comete algún pecado, pues Satanás inmediatamente nos señala delante de Dios y nos está acusando, a fin de que nosotros podamos, nos sintamos mal y no queramos servir al Señor y nos apartemos del camino de Dios, que a veces esa acusación puede ser tan intensa, esa vergüenza, esa culpa, que sencillamente pensamos, ya no hay perdón de Dios, ya no hay solución, lo mejor es que me aleje, etcétera, etcétera. Entonces hay esa acusación constante de parte del enemigo para deprimirnos, para apabullarnos, para quitarnos toda esperanza y para alejarnos obviamente del Señor, ¿verdad? Pero dice en el versículo 11 que ellos, esos creyentes, ¿verdad? Le han vencido. ¿A quién han vencido? A Satanás. ¿Y cómo se vence a Satanás? Pues aquí dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que vence a Satanás? La sangre del Cordero. Cuando usted se acerca a Cristo y clama por esa sangre para que a través de su sangre el Señor le perdone, le reconcilie y le otorgue esa limpieza y ese perdón, Satanás no puede nada que hacer al respecto. Es imposible porque la sangre de Cristo venció a Satanás. Entonces, cuando Satanás ve que un creyente, bueno, se falló, ¿verdad? Pecó, pero se acerca al Señor a través de la sangre de Cristo, las acusaciones del enemigo cesan y no tienen ningún efecto sobre nosotros. Bueno, entonces regresamos al Salmo 32, por favor, en los versículos 3 y 4. Aquí dice el rey David, nos está compartiendo su testimonio, su experiencia, él muestra su vulnerabilidad y mis hermanos, pues también nosotros tenemos que ser sinceros, francos y reconocer que también, aun cuando ya somos nacidos de nuevo, bueno, pues tenemos tropiezos, llegamos también a pecar, ¿verdad? Pero tenemos que considerar lo siguiente, verso 3, mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué es lo que nos comparte aquí el rey David? Que mientras uno no confiesa su pecado al Señor, ¿verdad? Entonces, y continuamos ocultando esa falta, entonces nuestra conciencia va a buscar alivio, entre comillas, de alguna forma, y por eso el último que dice aquí el rey David en el versículo 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque cuando no reconocemos nuestro pecado, entonces entramos a este punto del autoengaño. ¿Y cómo se da esto? Bueno, se da porque queremos aliviar nuestra mente, nuestra conciencia, y nos engañamos por medio de negar. ¿Qué negamos? Nuestro pecado, ¿verdad? Decimos, pues yo no he pecado. O podemos autoengañarnos a través de racionalizar nuestro pecado, ¿verdad? O pretender justificarlo. Racionalizamos, bueno, lo hice por esto otro, porque no se dieron las cosas como yo pensaba, o sea, racionalizamos. O también comenzamos a echar la culpa a otros por nuestras faltas, ¿verdad? Por nuestros tropiezos, por nuestras caídas, por lo mal que hemos actuado. Entonces, señalamos a otros, ¿verdad? Y los queremos culpar, pero seguimos en el autoengaño. O también comenzamos a dar excusas, ¿verdad? A poner pretextos o finalmente queremos redefinir la maldad, redefinir el pecado, de tal manera que esa falta parezca algo bueno, ¿verdad? Entonces, en ocasiones uno puede decir, bueno, es que, pues sí, tengo un carácter muy explosivo, pero pues, ¿qué quieres? Soy bipolar, ¿no? Y así uno puede poner, quiere tratar de cambiarle o de refinir, ¿verdad? A esas situaciones de pecado para que no nos sintamos tan mal, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso a fin de cuentas es autoengaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es lo que nos permite, por un lado, tomar precisamente esa conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Así es que cuando no confesamos ese pecado, nuestra vida se va secando, va perdiendo ese vigor, como dice aquí el rey David en el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades, es decir, esa fe, ese gozo, esa paz, esa alegría en Cristo Jesús comienza a secarse, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el pecado. Así es que tenemos que preguntarnos, ¿hemos aprendido a vivir con un hábito pecaminoso sin confesarlo? Vuelvo a preguntar, ¿hemos aprendido a vivir con un hábito pecaminoso sin confesarlo? Otra pregunta, ¿tenemos una vida secreta, una rutina encubierta que nadie más conoce? Vuelvo a preguntar, ¿tenemos una vida secreta, una rutina encubierta que nadie más conoce? Eso es lo que está de fondo. Y tenemos que ir entonces a la raíz, ¿verdad? Para no estarnos justificando y racionalizando nuestras maldades. No, por ahí no va la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, y aquí vamos al segundo punto. La solución está, Salmo 32, verso 5. Mi pecado, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, mi pecado te declaré. Sí, Señor, ¿verdad? Este es mi pecado, estas son situaciones secretas, estos son malos hábitos, esto es lo que he tratado, Señor, de poner como pretexto, pero Dios ya no puedo ocultarlo, ¿verdad? Entonces, mi pecado te declaré, Señor, ya dejé de encubrir, de esconder bajo la alfombra mi basura, ¿verdad? Te la traigo a ti, Padre Santo, para que pedirte que me perdones. Y dije, confesaré mis transgresiones, ¿verdad? Mis rebeliones, mis perversiones, mis comportamientos torcidos. Confesaré. Y confesar, vimos la semana pasada que significa decir lo mismo que Dios. O sea, cuando Dios dice, esto está mal, esto es pecado, sí, Señor, ¿verdad? No voy a estar poniéndote pretextos. Tú lo dices, Señor, porque tú eres santo y tú eres la verdad y adelante. Entonces, confesaré mi pecado, Señor, te lo declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es que la solución, ahí está, mis hermanos,
confesaré, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados. Y vamos a buscar, por favor, Proverbios 28, 19 y 20. Este texto ya lo habíamos leído, pero subráyelo porque qué preciosa promesa tiene este texto. Proverbios 28, verso 3, verso 10, a ver, permítame tantito, Proverbios 28, ¿sí? Verso 13, ¿m? Verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está la solución. Pero a veces nosotros queremos acudir a algún consejero para recibir pues, cierta terapia y podemos pasar los meses y los años, ¿verdad? Rodeando o encubriendo, a fin de cuentas, la raíz del problema que es nuestro pecado. Entonces, la persona que nos escucha, pues sí, nos puede estar diciendo, sí, por aquí, sí, por allá, pero delante de Dios, Dios sabe que la raíz es el pecado. Y la solución es esa, acudirlo, reconocerlo, arrepentirnos, ¿verdad? Dejo ese pecado y me vuelvo a Dios. Me vuelvo a Dios, porque eso es el arrepentimiento. Ya lo reconozco, Señor, te lo confieso. Me aparto del pecado, pero no, mi vida no puede estar sin rumbo, porque si no, voy a volver otra vez a lo mismo. Entonces, me aparto de mi pecado, Señor, y ahora me vuelvo a ti, porque en ti voy a encontrar poder, fortaleza, para vencer ese y cualquier otro pecado, o cualquier otro vicio, cualquier otro mal hábito, lo que sea. Por eso el arrepentimiento es, si reconozco, cambio mi forma de pensar en cuanto al pecado, pero también vuelvo mi mente a Dios, le busco, ¿verdad? Me vuelvo a Él. Así es que el asunto es, ¿verdad? Confesarlo y arrepentirnos. Muy bien, vamos al tercer aspecto. Nuestra necesidad más grande es el perdón de Dios. Nuestra necesidad más grande es el perdón de Dios. Ahora, ¿qué significa perdón o el perdón divino? Bueno, perdón significa quitar la culpa, cancelar la deuda, soltar o liberar. Eso significa perdonar. Quitar la culpa, cancelar la deuda, soltar o liberar. Eso es lo que significa perdonar. Y este es el perdón divino. Y cuando comenzamos a entender un poquito más este aspecto de cómo es el perdón de Dios, nos daremos cuenta de que solamente en el perdón de Dios podremos encontrar el verdadero descanso, el verdadero reposo, la verdadera felicidad. Busque por favor, y vamos a buscar aquí algunos textos. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y está aquí Moisés hablando con Jehová, con el Señor, y cuando pasa el Señor enfrente de Moisés, pues obviamente Moisés tiene que postrarse, ¿verdad? Y mirar la espalda, en ese sentido, la espalda de Dios, hablando en sentido figurado. Y Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces aquí vemos ese perfecto balance de nuestro Dios, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo le hizo Dios para perdonar al malvado? Si, como dice aquí, no lo podrá tener por inocente debido a su propio pecado. Bueno, esto lo solucionó Dios a través de entregar al justo por los injustos, entregar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y él llevar nuestro castigo. Entonces, lo que vemos nosotros es que nuestra necesidad más grande es el perdón de Dios. Ahora, este perdón de Dios nos lo da el Señor, ese perdón completo, cuando venimos a Cristo. Él nos da esa salvación, ¿verdad? Y nos da ese perdón total. Pero también tenemos que entender que mientras estamos aquí, todavía luchamos con las tentaciones
y con el pecado. Entonces, vamos a ver que hay dos clases de perdón, del perdón de Dios. Los teólogos lo han clasificado así, el perdón de Dios. Por un lado, el perdón judicial y el otro es el perdón paternal. Bueno, ¿cómo es el perdón judicial? Bueno, el perdón judicial se refiere a Dios como el juez eterno, que tiene que sentenciar y que castigar la maldad. Él no puede disimular el pecado. Él, como es santo, Dios veraz, Dios justo, tiene que castigar el pecado, y en este caso, pues el pecado del hombre. Entonces, como juez eterno, ¿verdad? Él está dispuesto a otorgar ese perdón judicial. Cuando en el momento en que una persona viene a Cristo y le recibe como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, en ese momento Dios le otorga perdón total. Es decir, era culpable, pero ahora delante de Dios le declara justificado. ¿Por qué? Porque su Hijo, Cristo Jesús, tomó su lugar, Él pagó el precio de las iniquidades, de las rebeliones de esa persona, o en este caso de usted y míos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el resultado? Pues que ya no estamos bajo juicio, porque el juicio fue pasado a Cristo Jesús. El juicio que merecíamos de condenación eterna de el infierno ha sido librado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Busque Romanos 8:1. Ahora, esta preciosísima promesa del Señor la podemos experimentar ya todos los días una vez que hemos venido a Cristo Jesús. Y dice aquí Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo estamos en Cristo Jesús? Cuando venimos a Él, le entregamos nuestra vida y somos puestos en Cristo y Él viene a vivir en nuestro corazón. Ninguna condenación. Ya no hay culpa, ya no hay acusación, ya no hay condenación, ya no hay muerte eterna, ya no hay infierno. Todo eso merecíamos porque todo eso lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Así es que este es el perdón judicial. Y en este perdón judicial, Dios nos da algunas otras bendiciones. Por ejemplo, busque en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos del 14 al 18. Hebreos 10, del 14 al 18, estamos hablando de lo que es el perdón judicial de Dios, que es un perdón completo, total, que abarca nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, Hebreos 10, del 14 al 18 dice así, porque con una sola ofrenda, o sea, el sacrificio de Cristo, una vez, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, delante del Señor Él nos considera perfectos nuestra posición, aunque aquí nuestra condición sigue siendo perfeccionable. Verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, o sea, el nuevo pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces la preciosa promesa es que nunca, el Señor, nunca más se acordará Dios de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Ahora, ¿por qué? Isaías 53, versos 5 y 6. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6. Esta es una profecía que se estaba refiriendo a la persona de Cristo Jesús. Isaías 53, versos 5 y 6. Mas Él, o sea, Cristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Solo de Jesús la sangre. Todos nuestros pecados, nuestras iniquidades fueron puestas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio. Cristo llevó nuestra culpa y pagó el precio total por nuestro pecado y así recibimos perdón completo, ¿verdad? Y la justicia de Cristo
nos fue atribuida y nuestros pecados pues le fueron puestos a Él. Así es que hubo ese gran intercambio en la cruz del Calvario, en donde Cristo Jesús llevó nuestras iniquidades y Él nos compartió, nos dio su perfecta justicia. Por eso ahora somos declarados justos y Dios nos ve como inocentes, perdonados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Así es que en el perdón judicial de Dios, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, han sido quitados, han sido limpiados. Ahora vamos al perdón paternal. El perdón paternal se refiere a lo siguiente, bueno, ahora estamos en este planeta, no hemos sido todavía aquí perfeccionados. Pablo dijo, hermanos, reconozco que aún no lo he alcanzado, ¿verdad? O sea, esa perfección en Cristo, pero me extiendo y continúo a la meta, al premio soberano que hay en Cristo Jesús. Así que mientras estamos aquí, vamos a seguir, sí, ocasionalmente cayendo, pecando, pero aquí vamos a las preciosas promesas de Dios. Por eso necesitamos el perdón paternal. Y el perdón paternal se refiere, pues, a ese perdón que Dios nos otorga, pues, cada día y a cada momento en que lo necesitamos, ¿verdad? Busque, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1, el perdón paternal de Dios. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando en el transcurso del día llegamos a pecar, bueno, pues una vez que somos conscientes de ese pecado, pues inmediatamente lo confesamos, nos arrepentimos, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos otorga ese perdón, esa limpieza, mis hermanos, para que podamos vivir en comunión constante. Primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces nos dice, bueno, no es la voluntad de Dios que pequemos, pero llegamos a pecar, ¿verdad? Y dice el Señor, entonces tenemos a ese abogado perfecto, Jesucristo el justo, y a través de su obra perfecta somos perdonados y nuestra comunión con el Padre sigue. Así es que nuestra posición en Cristo cuando pecamos no cambia, porque en Cristo somos salvos, porque en Cristo somos hijos amados y aceptados. Esa posición no cambia. Dios no nos ama menos, ¿verdad? Pero lo que sí nos afecta cuando pecamos aquí es que se afecta nuestra comunión, nuestra intimidad con el Padre y el gozo de nuestra salvación. Esa comunión se ve interrumpida, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, Señor, lo reconozco, me arrepiento, me aparto de ese pecado, lo confieso y tu sangre me limpia. Entonces, una vez más se restaura esa preciosa comunión con el Padre. Por eso Jesucristo dijo en la oración modelo, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Así es que tenemos el perdón paternal a nuestro alcance en cualquier momento. Ahora, la gracia no es licencia para estar pecando, pero la gracia de Dios es abundante, ¿verdad? Y nos restaura. Bien, y finalmente quiero entrar a este último punto. Experimentar el asombroso perdón de Dios por su gracia. Espero que tenga su cuaderno de notas, porque le voy a compartir algunos versículos. Solamente los voy a leer, ya no los voy a explicar porque ya se nos está terminando el tiempo. Muy bien, comenzamos. Salmo 86:5. Salmo 86:5. Vamos a ver algunas características del asombroso perdón de Dios que está a nuestro alcance todos los días. Salmo 86:5 dice aquí, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios perdona todas nuestras iniquidades. No hay pecado que Dios no perdone. Ahora, el único pecado que es imperdonable es la incredulidad, es no arrepentirse y creer en Cristo. Es el único pecado que no se puede perdonar, porque uno está rechazando el perdón y el sacrificio de Cristo. Fuera de ahí, mis hermanos, cualquier pecado, por muy oscuro o eh, negro que parezca, o escandaloso, ¿verdad? La sangre de Cristo, como hemos visto la semana pasada en el libro de Isaías y en el Salmo 51, tiene poder para limpiarnos y dejarnos más blancos que la nieve.
Eso es lo que hace la sangre del Cordero de Dios. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, estamos en el Antiguo Testamento, viendo las características del asombroso perdón de Dios. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Dios no nos está echando en cara los pecados que Él ya perdonó, ¿verdad? Isaías 43, 25. Isaías 43, 25, dice aquí este otro texto, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bendito y divino olvido, ¿verdad? Dios no se acordará de nuestros pecados. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Bueno, tenemos aquí en este capítulo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, el cual será amplio en perdonar. ¿Ya vino usted a Cristo para recibir el perdón de sus pecados? ¿Qué espera? Si usted no ha venido a Cristo, ¿qué espera? Y si usted es creyente y ha ocultado algunas situaciones que han estado mal delante del Señor, ¿qué espera para venir y ponerse a cuentas con Dios? Ahora, ¿cuál es el medio para recibir el perdón? No son nuestras buenas obras, no son sacramentos, no es el agua bautismal, no es hacer mandas, no es hacer juramentos, no es hacer buenas obras para ganarnos el perdón de Dios, no. Nada de eso puede limpiarnos ni otorgarnos el perdón de Dios. Solamente hay una sola cosa. Mateo 26, 28, por favor. Mateo 26, 28. Y aquí Cristo nos habla del único factor, la única característica, lo único que nos puede a nosotros otorgar esa limpieza y ese perdón. Mateo 26, 28 dice aquí Cristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, o sea, para perdón de pecados. Solamente la sangre de Cristo. Nada más, nada más. Colosenses 1:14. Ya vamos a concluir casi. Colosenses 1:14. Dice aquí el apóstol Pablo, en quien tenemos redención, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente la sangre de Cristo es poderosa y todo suficiente para otorgarnos perdón, limpieza. A manera de conclusión, 4 cosas. Número 1, venga al Señor, póngase a cuentas, confiese su pecado, arrepiéntase y apropiese de la promesa que hay en la sangre de Cristo. O sea, disfrute el gozo, la paz y la felicidad de saber que usted ya ha sido perdonado. Salmo 32:1, regresamos. Bienaventurado, o sea, más que feliz, qué feliz, Salmo 32:1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Más que feliz. Verso 2. Bienaventurado, más que feliz, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, cuando estamos a cuentas con el Señor, a través del sacrificio y de la sangre de Cristo, Dios dice, ya no veo en ti ninguna culpa. Disfruta el gozo, la paz, la felicidad a través del perdón de Dios en Cristo. 2. Manténgase al día en su comunión con Dios. Manténgase al día en su comunión. ¿Cómo? Bueno, a través de la confesión y del arrepentimiento. Cuando usted peca y es consciente de ese pecado, pues tan pronto sea consciente de ese pecado, póngase cuentas con el Señor. No se espera hasta que llegue el fin de semana, hasta que llegue el domingo para echar toda su carga de pecados. No. Al día, al día, al día. Vivamos en esa comunión con el Señor, en ese gozo, en esa plenitud
de esa relación con Dios, que es lo que Él quiere con nosotros. ¿Mm? 3, comparta el Evangelio. Vaya a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Es decir, el saber de estas maravillas, de lo asombroso que es el perdón de Dios y de que ya lo estamos viviendo, queridos hermanos, eso nos debe de llevar a ese punto. Lucas 24, verso 46. ¿A cuál? Dice así el Señor Jesucristo. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El único que puede otorgar perdón es Dios, no el ser humano, ninguna persona, solamente Dios. Lo que nosotros hacemos es compartirle a la gente estas buenas noticias de que en Cristo hay perdón para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Entonces, el asombroso perdón de Dios, pues no solamente nos da una felicidad, una paz y un gozo, no solamente nos permite vivir en comunión con Dios, sino que también, mis hermanos, nos mueve a compartir el Evangelio. Esto es lo que la gente está necesitando. La gente ante tanto dolor, tanta acusación, tanta vergüenza, tanta culpa, tanta depravación está buscando puertas falsas para encontrar paz y tranquilidad y no las va a encontrar solamente en Cristo. Yo creo que usted y yo entendamos esto. Dios nos ha otorgado esta bendición, este privilegio, esta gran responsabilidad. No hay otra manera para que la gente pueda encontrar perdón completo, sino a través de la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué era usted? Y finalmente, ¿cuándo sabemos que nuestra conciencia está ya en paz con Dios? Que ya no tenemos esa acusación y ese señalamiento. Vamos al libro de Hebreos, y este es el último versículo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Entonces, un creyente que se sabe perdonado, limpiado, sin la culpa, porque Dios ha quitado toda culpa, toda iniquidad. Entonces, Hebreos 9:14 dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dios limpia esas conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que al tener una conciencia en paz, a cuentas con Dios, entonces, mis hermanos, sirvamos a Dios, sirvamos al Señor. Ya no hay nada por qué estar poniendo pretextos, Señor, pues no te sirvo por esto, por aquello. Si ya sabes que eres perdonado a través de Cristo, pues ahora a servirle y a compartir el asombroso perdón de Dios. Oramos, mis hermanos, y luego un minutito para compartir unos anuncios. Padre, gracias por tu asombroso perdón, tu amor, tu gracia, porque en Cristo nos has limpiado, perdonado, has borrado, has olvidado todos nuestros pecados, los has lanzado en lo más profundo del mar. Señor, eres bueno y misericordioso, eres santo, justo y veraz, pero tu misericordia, Señor, nos alcanzó. Y gracias porque hemos venido a Cristo. Y ahora, Padre, pues te rogamos que al disfrutar y al valorar, Señor, tu perdón, pues esto nos mueva hacia la gente que está perdida, que está confundida y que no sabe cómo, Señor, encontrar el camino de la salvación y del perdón. Usa nuestras vidas, por favor, Padre Santo, mediante el poder de tu Espíritu Santo, para que otros vengan al conocimiento de Cristo, el único Señor y Salvador, en cuyo nombre te lo pedimos, dándote las gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, solamente recordarles, seguimos los miércoles, 8 de la noche, en línea. Comparte estos mensajes. Seguimos con el libro de los Salmos, miércoles a las 8 de la noche. Los domingos a las 12 del día tenemos ya los cultos presenciales. Estamos en la Iglesia Bautista del Nuevo, en Bosques del Valle. A las 12 horas también estamos compartiendo los mensajes en línea porque algunos hermanos todavía no pueden congregarse. Estamos siguiendo las medidas sanitarias. Y también hacerles una invitación para aquellos hermanos y hermanas que quieran evangelizar, pues acérquense a nuestra hermana Marilena, ella está formando un grupo de evangelismo y ya estamos retomando una vez más el discipulado en las casas, así es que si usted quiere tomar su discipulado, ahí acérquese un servidor, yo le podré indicar qué curso puede tomar y quién también le puede atender en cuanto al discipulado. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y vivamos con ese gozo y compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Cuídense y que el Señor les bendiga. Gracias.